Bienvenidos a otro video más de Car Weaving. El video pasado realizamos este que fue nuestro primer patrón de líneas verticales. Ahora lo que vamos a hacer, aunque ustedes no lo crean, vamos a utilizar la misma configuración con la que logramos este patrón, y con la misma configuración, únicamente variando lo que es el movimiento de las tarjetas, vamos a lograr algo así. Aquí tengo varios patrones al mismo tiempo. En realidad son 4 variaciones, ya luego están repetidos, pero estas 4 variaciones lo podemos lograr exactamente con la misma configuración de tarjetas que hicimos de hecho, hasta los colores los puse deliberadamente igual para que veamos que se consigue exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver cómo conseguimos estas 4 variaciones del patrón original. Esta es la primera, la que se ve aquí. Esta es la segunda variación, la que vemos aquí. Esta es la tercera variación que vamos a hacer. Y finalmente esta es la última variación que vamos a hacer con la misma configuración que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer en este video, vamos por ahí. Este es el patrón que diseñamos y tejimos en el anterior video. Vamos a quedarnos con las primeras 4 vueltas. El patrón de líneas va en una sola dirección. ¿Qué sucedería si a partir de esta quinta vuelta, en lugar de que las tarjetas continúen avanzando, ahora retrocediesen en backwards? Recordemos las reglas del tejido. En este caso, las tarjetas están ensartadas en S. Entonces, si la tarjeta retrocede, se formará un punto en S. ¿Cuál será entonces ahora el color de este nuevo punto en S? Si la tarjeta retrocede, observamos que el hilo que está en el orificio A pasa a la posición normal del orificio D. Este es el punto que quedará tejido. Por lo tanto, el punto será del color del orificio A, que en este caso es rojo. Si todas las tarjetas en esta vuelta retroceden en lugar de avanzar, entonces observaremos que los colores serán iguales a los de la vuelta anterior, pero ahora todos estarán en forma de S. De alguna manera podemos decir que cambiamos la dirección de las líneas del patrón. En la plantilla se observa un hueco al cambiar de dirección, pero recordemos que en el tejido real este hueco no existe, por lo que en la plantilla lo rellenamos del mismo color. Si continuamos otras 3 vueltas retrocediendo las tarjetas en cada vuelta, finalmente obtendremos algo así. Este es el patrón base. 4 vueltas las tarjetas avanzan y 4 vueltas retroceden. Con esto lograremos un patrón en zigzag. De alguna manera, el patrón diagonal lo quebramos para cambiarlo de dirección continuamente, y así obtenemos estas líneas en zigzag. Aquí tenemos la misma configuración de tarjetas que corresponden al patrón del video anterior. En esta ocasión las he montado en un telar más grande, sin embargo continúa siendo la misma configuración de las tarjetas, tal y como lo vimos en la vez anterior. Esta es la primera variación que vamos a tejer. Las primeras 4 vueltas del tejido van a ser exactamente iguales que las del video pasado, es decir, todas las tarjetas van a avanzar en cada vuelta. Solo únicamente esas primeras 4 vueltas. Hasta aquí es la cuarta vuelta, que es exactamente igual que la vez anterior. Ahora lo que vamos a hacer, en lugar de avanzar las tarjetas, vamos a dar 4 vueltas, pero que las tarjetas retrocedan. Estas son nuestras 4 vueltas en retroceso, y si nos fijamos empieza a obtenerse lo que queríamos, el patrón del zigzag, que es
unos van para un lado y ya luego de regreso las líneas empiezan a ir para el otro lado. Estas 4 vueltas en cada lado puede cambiar, pueden ser 8 o 12, que vayan de 4 en 4 y el zigzag va a ir más amplio, pero eventualmente va a ir en zigzag, ¿no? Entonces ahí se puede jugar con este tipo de configuración. Ahorita vamos a hacer otras 2 vueltas más, otra tanda de vueltas para ver cómo sucede. En este caso terminé las de atrás, vamos a hacer las otras hacia adelante. Si yo continúo este patrón, va a quedar en zigzag las líneas, como un seno, más o menos, como ondas. Y esta es la idea de este patrón. Se puede repetir varias veces para hacerlo un poco más largo, o menos veces, que este es el menor tamaño del patrón que vamos a tener. Y así obtenemos esta primera variación que hicimos de este patrón. Ahora bien, vamos a quedarnos únicamente con la configuración de las tarjetas y vamos a empezar un nuevo tejido. ¿Qué sucedería si alternamos la dirección de todas las tarjetas? Es decir, que las tarjetas nones avanzaran en cada vuelta, mientras que las tarjetas pares las tejiéramos en retroceso en cada vuelta. Veamos qué pasa. En principio, debido a que todas las tarjetas están en S, por las reglas que definimos, entonces las que avancen crearán puntos en Z y las que retrocedan crearán puntos en S. El tejido quedaría algo similar a lo que vemos aquí. Ahora vamos a determinar los colores. La primera tarjeta avanzará, por lo que tendrá el color del orificio D. La segunda tarjeta retrocede, por lo que tendrá el color del orificio A. De esta manera determinamos el color de los puntos tejidos en las demás tarjetas. Si continuamos las siguientes vueltas bajo la misma mecánica, nuestro tejido se formará de esta manera. Si repetimos nuevamente esta secuencia, obtendremos algo similar a esto. Esta es otra variación que podemos hacer. Aquí, el cambio de dirección del tejido es un elemento que nos ayuda a decorar el patrón. En este caso, este tejido que estoy haciendo es solamente demostrativo. Por lo mismo voy a tejer todas las variaciones sobre este mismo tejido. Ya cada quien pueda tejer la variación que le guste sobre un mismo tejido y hacer todo el tejido del mismo patrón. Aquí lo voy a hacer todos los patrones que vimos, que construimos en el mismo tejido, porque es por carácter demostrativo solamente. Antes de comenzar, en este caso, como lo voy a hacer todo junto, tengo que checar que mis tarjetas, en este caso todas estén en la posición normal, es decir, que correspondan los orificios en esta posición A, B, C, D, y que todas estén igual, porque si alguna está en otra posición, al momento de empezar a tejer, no se va a ver correcto, se va a ver medio curioso el tejido. En esta segunda variación, la idea es que las tarjetas nones siempre avancen y las pares siempre retrocedan, o así es como lo planteamos. Cuando tenemos una mezcla de direcciones, como es este caso, lo recomendable es que separemos en dos grupos las tarjetas, las que avanzan en las vueltas y las que retroceden. Esta es una manera efectiva de que cada vuelta sabemos cuáles van para cada lado y hace que el tejido sea más rápido. Entonces en este caso, las tarjetas que van a ser nones van a avanzar y las pares van a retroceder.
este caso yo lo separo así, de esta manera. Las primeras de aquí van a avanzar, las que están acá van a retroceder en cada vuelta. Esta es una manera fácil y sencilla de hacerlo. Entonces vamos a entrar con la primera vuelta. Estas de aquí retroceden y las de aquí avanzan. Hasta aquí llevo 4 vueltas. Voy a continuar para que se pueda ver un poco, se pueda apreciar un poco mejor el patrón. Aquí ya se aprecia bien el patrón que diseñamos, que aquí es la segunda variación. Y ya aquí lo podemos ver ya en realidad cómo se ve, ¿no? Que en realidad sí corresponde a cómo lo teníamos diseñado. Entonces este fue el segundo patrón, o la segunda versión del primer patrón que hicimos. Ahora utilicemos la misma idea, pero con 2 tarjetas adyacentes que avancen y las 2 siguientes que retrocedan. Así quedaría el patrón base. Si repetimos la secuencia, obtendríamos algo similar a esto. Esta va a ser la tercera variación del patrón que realizamos. Esta es muy similar a la anterior, solo que en esta ocasión agarramos, en lugar de una tarjeta, agarramos 2 tarjetas. En este caso la 1 y la 2 van a ir hacia adelante, la 3 y la 4 hacia atrás, y así sucesivamente. En pares vamos a hacer esta variación. La última queda solita, obviamente, que ya no tiene par. Está diseñado este tejido con 13 tarjetas, por lo cual va a quedar una non solita. Si se agregan más tarjetas, se siguen pareando de la misma manera, y si no, se deja sola. Entonces vamos a empezar a tejer. Hasta aquí voy a dejarlo. Aquí ya se ve el patrón que diseñamos, que son las líneas quebradas, así como líneas en zigzag en la horizontal. Entonces este es el tercer patrón que diseñamos o que variamos a partir del primero. Entonces estas líneas quebradas, que son como unas ondas o como unas olas, pero en este caso horizontales. Para finalizar haremos otra variación. Las tarjetas de la 1 a la 4, así como las de la 9 a la 12, avanzarán, mientras que de la 5 a la 8 y la tarjeta número 13 retrocederán. Esto lo haremos inicialmente por 3 vueltas. Estas 3 vueltas serán de sincronización,
para obtener cierta forma que quiero en el patrón. Aquí realizaremos el cambio de dirección. Las tarjetas que han avanzado ahora retrocederán y viceversa. Pero a partir de este momento, este cambio de dirección lo realizaremos cada 4 vueltas. Ahora cambiamos de dirección las tarjetas por otras 4 vueltas. Este es el patrón base, que podremos repetir a lo largo del tejido, cambiando de dirección las tarjetas cada 4 vueltas. Este será la cuarta variación que hicimos de nuestro original patrón. En este caso vamos a mezclar, va a ser una mezcla de la dirección cada determinado número de vueltas y además dividir en grupos de las tarjetas, ¿no? Ciertas tarjetas avanzarán, ciertas retrocederán y al pasar las vueltas estas van a cambiar de dirección. Es una mezcla de las anteriores. Las primeras 3 vueltas las tarjetas van a avanzar unas y van a retroceder. Estas primeras 3 vueltas lo hicimos únicamente para sincronizar. Ahorita que salga el patrón veremos el por qué únicamente la primera vez son 3 vueltas y después de la tercera vuelta entonces sí ya vas a repetir el patrón de 4 vueltas, es decir, 4 vueltas van a ir para un lado y las siguientes 4 vueltas se va a invertir esa secuencia en la que lo estamos dando. Ahorita vamos a ver exactamente cómo se forma este patrón y por qué esas 3 primeras vueltas de sincronización únicamente es eso, ¿no? Para emparejar debido a cómo tenemos ensartadas las tarjetas. En videos próximos ya veremos un poco más a fondo qué es eso. Pero en este caso únicamente hay que tener en cuenta eso. Las primeras 3 vueltas van a ser de esta manera. Entonces, las primeras 4 tarjetas irán hacia adelante. Las siguientes 4 irán hacia atrás. Las siguientes 4 adelante. Y la última que queda igualmente aquí sola va a ir hacia atrás. Esto lo vamos a hacer 3 vueltas. Ok, aquí ya tengo mis primeras 3 vueltas. Ahora lo que voy a hacer, voy a invertir la dirección de las tarjetas. Es decir, la cuarta vuelta voy a hacer que las primeras 4 vayan para atrás, la siguiente para adelante, las otras 4 para atrás y la última hacia adelante. Entonces las siguientes 4 vueltas vamos a volver a invertir las tarjetas. Hasta aquí lo voy a dejar, puedo continuar y ya estoy viendo el patrón que se está formando, que es como esta clase de, no sé cómo decirlo, de rombos, pero es muy interesante este patrón porque con lo que originalmente hicimos simplemente líneas diagonales, ya con estas variaciones ya empezamos a poder formar figuras geométricas un poco más complejas. En este caso son estos rombos que vemos aquí, lo cual lo hace muy interesante y es lo hermoso de esta técnica, que se pueden ir diseñando, formando otras cosas, otras formas geométricas a partir de algo que parecía muy simple, como en este caso fueron los 4 patrones o las 4 variaciones que aquí usamos. En este caso utilicé estos 2 colores nada más por contraste, ya cada quien puede empezar a hacer su combinación de colores, en este caso son 2 colores, pueden combinarlos y se obtienen ya diferentes maneras de cómo se ve el trabajo terminado. En este caso únicamente vamos a ver estas variaciones, hay más,
Cada quien puede echarle la imaginación que quieran, empiecen a jugar con esto. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Nos vamos a ver en próximos videos ya con otros patrones y vamos a igualmente hacer variaciones. Este igualmente fue un video un patrón por ensartado. Vamos a seguir trabajando con patrones por ensartado y ya luego empezaremos a ver otras técnicas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.